Él es parte de nuestros expositores expertos. En patología es difícil, claro, doctor. No crea que hemos invitado a muchos patólogos y no es fácil que quieran dictar charlas y que nos mantengan especializados en muchas cosas pues, que son el día a día de nuestros pacientes. Les presentamos al doctor, especialista en patología oral y medios diagnósticos de la Universidad del Bosque, presidente de la Academia Colombiana de Patología Oral, patólogo oral del Hospital Simón Bolívar de la Subred Integrada de Servicios de Salud del Norte, expresidente del Colegio Colombiano de Odontólogos, consultor de Secretaría Distrital de Salud y Ministerio de Salud y Protección Social. Hoy, como digamos que dando continuidad a nuestra Semana de la Salud Bucal, que fue la semana antepasada, hubo, hay una cantidad de temas que las personas nos empezaron a escribir, que querían escuchar, y una de las cosas importantísimas que decíamos en ese momento y no nos alcanzó el tiempo para programar fueron los bifosfonatos. Siempre No escucho. Doctora Juliana, creo que Sí. se le presentó una dificultad. Es Permítame. un tema difícil y se nos fue. Bueno, pues si quieres, nada, démosle inicio. De pronto tuvo algún problema con sistemas. Buenos días para todos. No sé si te parece e iniciamos. Sí, doctor. Listo. Bueno, como decía la doctora, muchas gracias. Gracias a la Federación por la invitación. Gracias por soportarme. Realmente tener estos temas, para mí es un gran honor que me inviten a dictar estos temas que son tan complejos y que siempre todos decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mirar el tema de los pacientes, cómo los manejamos, qué tenemos, en fin. Hay muchas cosas que creo que vemos, escuchamos, pero tal vez no tenemos claro y tratar de hacerlo no tan que se nos vuelva tan médico, si vamos a tener parte médica, pero quiero que lo entendamos y si hay preguntas, porfa, lo que quieran preguntar de una vez, no importa, escríbanme, ahí me ayudan, por favor, si no lo alcanzo a ver el mensaje y paramos en el momento y si hay que resolver alguna duda, lo hacemos y vamos a tratar de hacerlo algo muy charlado, muy que podamos preguntar, que podamos entender. Si voy muy rápido me dices, sé que estamos cortos de tiempo, pues por lo que pasó con sistemas, pero nada, vamos a arrancar, muchas gracias. Ya la doctora dijo dónde soy, espero que se volvió otra vez. No, arranqué, ya, listo. Entonces lo que debemos saber de bifonatos en nuestra consulta. Lo importante es que lo que nosotros tenemos y lo que nosotros debemos conocer de nuestros pacientes y debemos tener claro el momento de iniciar nuestra consulta. Eso es lo más importante y lo que quiero que tengamos claro en este momento. O sea, realmente nosotros debemos saber qué es lo que yo voy a requerir o qué es lo que debo averiguar con mi paciente y qué debo hacer con este paciente. Me gusta poner esta imagen, siempre lo digo, cualquiera de nuestros pacientes puede llegar a tener alguna alteración, puede llegar a tener algún tumor, puede llegar a tener alguna enfermedad y como vamos a ver, los fosfonatos están orientados a ciertos tipos de pacientes con patologías específicas. Entonces, por eso es importante nuestra historia clínica, por eso es importante nuestra consulta, por eso sí somos importantes en este equipo interdisciplinario. Entonces, todos son diferentes, todos pueden tener el mismo tumor, pero el tratamiento o la forma como se manifieste o la forma como expresen ellos alguna manifestación clínica va a ser totalmente diferente. Por eso es importante cada paciente debe ser individualizado. Y cuando hablamos de bifosfonato siempre es, bueno, ¿y qué? ¿Puedo hacer cirugía? ¿No puedo hacer cirugía? ¿Cuál es el miedo? Y siempre pongo el miedo del paciente ante el procedimiento quirúrgico. Pero aquí lo volteo y es el miedo del odontólogo ante realizar un procedimiento quirúrgico, sí o no, o saber qué hacer. Y creo que con esto lo que vamos a tratar es de orientar, bueno, ¿qué podemos hacer? Y vamos a ver que hay muchas cosas que realmente nosotros podemos hacer en pro de nuestro paciente, en pro del manejo y cómo vamos a hacer esta interacción y este manejo interdisciplinario con nuestro paciente. Recuerden esto, lo que uno conoce realmente es lo que uno ve.
Entonces, en estas lesiones vamos a ver que hay signos clínicos que tal vez me están manifestando que existe alguna alteración en el paciente. Y vamos a ver que puede ser a nivel óseo, pero también puede presentarse a nivel de mucosas. Entonces, lo importante es eso, conocer y saber cuáles son esas características clínicas que me están llevando a definir si el paciente tiene una alteración asociada a sus medicamentos. Y cuando estaba haciendo esta revisión, vamos a encontrar mucha literatura y lo que traté de extraer es la literatura que tenemos en este momento, los últimos consensos que nosotros podemos manejar y que estamos teniendo para la atención de los pacientes, qué es lo que me interesa que lo tengamos. Y este que tengo acá abajo, esperen creo que está el puntero acá, creo que el puntero está acá. Este que está acá es el primer consenso colombiano de osteonecrosis de los maxilares asociado a medicamentos. Entonces, tenemos un consenso en Colombia, de eso la Sociedad de Reumatología. Entonces, lo importante es que nosotros miremos, revisemos estos consensos que son de nosotros sobre cuál sería el manejo. Y la idea es que no estemos así. O sea, ¿qué hago acá? ¿Qué me muevo acá? ¿Qué sucede? Porque vamos a encontrar mucha información. Y realmente en este momento la literatura es muy amplia. Pero creo que debemos conocer y saber qué debemos hacer nosotros en nuestro ámbito laboral y con nuestros pacientes. Entonces, por eso les voy a mostrar mucha información extraída de la revisión de la literatura con lo último que tenemos y lo último que ha salido a nivel de tratamiento y manejo de estos pacientes. Y para conocer esto hay que conocer un poquito la historia. Y la historia que nos dice a través de la historia que estos bifosfonatos aparecieron, más o menos los primeros que aparecieron se dice que fue en 1969 en el marco de la medicina y se citaban también como difosfonatos. Y desde el primer reporte que nosotros tenemos de casos de esternocrosis, que se asoció al maxilar de la mandíbula, fue en el año 2003 y 2004. Y lo que nos informa este journal, que es el Journal de Cancerology, nos dice que realmente la comprensión de etiología y fisiopatogenia de este efecto adverso todavía tiene muy poco avance. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros como tal escuchamos mucho, hemos visto que todo el mundo dice, ay, está con fosfonatos, pero la fisiopatología que tiene la etiología como tal aún no ha sido definida totalmente. Vamos a ver algunas teorías, vamos a ver algunas hipótesis, vamos a ver fisiopatología que se ha dicho, pero actualmente creo que no está escrito lo último y cada vez se va modificando y como siempre recuerden, esto no es matemáticas. Lo único exacto acá es la matemática y 2 más 2 es 4. De ahí no salimos. Pero en esto, en lo que es salud, siempre se va a modificar, siempre van a haber unas aristas, unas variables que van a hacer que cambiemos y empecemos a cambiar lo que teníamos y empecemos a acoplarnos y ajustarnos a los nuevos cambios que nos empieza a dar la misma enfermedad y los mismos tratamientos. Y en este artículo habla de las complicaciones y el manejo de fosfonatos y la terapia de fosfonatos. Y aquí lo importante es que nos está hablando y nos está diciendo para qué son los fosfonatos. Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Hacer una inhibición del hueso. Y se utilizan diferentes patologías. Como les decía, existen patologías específicas donde se va a utilizar esto. Este artículo es del 2013 y lo que nos dice es patologías incluidas como la enfermedad de Payet, osteoporosis, que es lo que más escuchamos, mieloma múltiple y metástasis asociadas a diferentes tipos de cáncer, como de próstata, de pulmón. Estamos mirando directamente, también en este momento tenemos que mirar el tema renal y existen muchos lesiones oncológicas que requieren bifosfonatos. Entonces, por eso es importante estar pendiente y mirar si esa terapia que tiene nuestro paciente puede llegar a desencadenar o a desencadenar alguna alteración. Y aquí lo que nos está diciendo que hay que mirar directamente la exposición, hay que mirar hay que mirar si el paciente cómo está recibiendo el bifosfonato, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más nos dice la historia? Y volvemos al mismo journal. ¿Qué es un bifosfonato y cómo están clasificados estos bifosfonatos? Entonces tenemos un pirofosfatos y bifosfonatos. No voy a especificar exactamente las cadenas, cuántas cadenas tiene. Creo que lo importante es que nosotros sepamos que existen los alendronatos, risedronatos y que existen solendronatos, que es lo que más creo que hemos escuchado, que todo el mundo dice, ay, estás tomando un solendronato, estás tomando un alendronato. Entonces, las cadenas y las uniones no me interesa que lo sepan, sino que sepan que hay unos de primera generación, segunda generación y tercera generación. Los de primera generación
que eran no nitrogenados, hablamos del etidronato, clodronato, tiludronato y resodronato, y estos tenían un mecanismo que era vía oral o vía intravenosa. Entonces, ¿para qué utiliza enfermedad de Payet, osteoporosis y metástasis? Los de segunda generación que son nitrogenados, hablamos del alendronato y vandronato, son vía oral o intravenosa, osteoporosis y metástasis, y ya los de tercera generación que son nitrogenados, hablamos del solendronato y el pamidronato, que es intravenosa. Y aquí hablamos de metástasis y osteoporosis. Entonces, sabemos ya pacientes que tenemos que tener claro y tenemos que identificar qué tiene nuestro paciente. Entonces, entre estos bifosfonatos, lo que nosotros encontramos directamente a nivel de la literatura es que tenemos unos bifosfonatos que son análogos citotóxicos de ATP no hidrolizables, y estos se van a utilizar específicamente para osteoporosis, enfermedad de Payet, hipercalcemia maligna, osteólisis inducida por tumores. Y también va a haber una inhibición directamente de la difosfatasa sintetasa. ¿Para qué? Para mirar, para que actúe y haga efecto en la osteólisis inducida por tumores. Ahora vamos a empezar a hablar de otros medicamentos. El denosumab, que es un anticuerpo monoclonal que inactiva el RANKL, ya vamos a hablar del más adelante, y sirve para osteoporosis, osteólisis inducida por tumores. El bevacizumab es un anticuerpo monoclonal que inactiva directamente la unión y la producción de la unión la formación de este osteoclasto, y se utiliza en glioblastomas, cánceres metastásicos directamente en mama renal y pulmón. Perdón, el bevacizumab es un agente antiangiogénico. ¿Qué quiere decir esto? Que inhibe la formación de vasos. Al inhibir la formación de vasos, entonces no hay tanta formación de vasos, entonces lo primero que va a hacer. Y este fue el primer agente antiangiogénico que se utilizó y fue para tratamientos antineoplásicos. El primer reporte del 2008 se hizo contra cáncer de mama y glioblastoma sin historial de terapia de bifosfonatos. Entonces este fue diferente y lo utilizaron sin una terapia de bifosfonatos directamente que tuvo el paciente, sino actuaron contra cáncer de mama y glioblastoma. El sunitinib, soranfenib y el cabozantinib son inhibidores de la tirosinquinasa que bloquean los receptores para el cáncer metastásico, mama, renal y pulmón. Y vamos a hablar de los inhibidores directamente que tenemos para carcinoma metastásico de células renales, everolimus y el temsirolimus. Entonces son muchos nombres, lo importante es que sepamos qué mecanismos de acción tenemos con estos fármacos. En esta actualización de asociados a necrosis avascular de maxilares del 2020 en una revista mexicana, hablamos de otros que están asociados directamente a esta osteonecrosis inducida por medicamentos. Son terapias farmacológicas para artritis reumatoidea, glucocorticoides, metrotexato, etanercept, prednisolona, adalimumab, rituximab, quimioterapéuticas, o cuando hacemos resultado para infecciones, desorden de coagulación o trauma. Entonces existen múltiples medicamentos. Y hay otra parte de la literatura que habla que las anfetaminas y la cocaína también hay reportes que pueden llegar a generar directamente una necrosis de los maxilares. Entonces, por eso es importante conocer todo el entorno, saber nuestro paciente y hacer una adecuada historia clínica para poder identificar si algo de esto que tiene el paciente puede llegar a inducir o puede llegar a generar alguna lesión que esté asociada a necrosis de los maxilares. ¿Y qué es lo que estamos evaluando? Realmente lo que hace el osteoclasto, ¿qué es? Reabsorber. Es un proceso de reabsorción y formación que se genera directamente por el osteoclasto. Entonces, mientras el osteoclasto está reabsorbiendo, el osteoclasto sigue su proceso y empieza a hacer esa formación ósea. Esto es lo que va a afectar directamente estos medicamentos. Entonces, cuando hablamos de unos inhibidores del osteoclasto, van a hacer esto. Cuando hablamos directamente angiogénicos, va a la formación de los vasos sanguíneos, como se los voy a mostrar acá en esta diapositiva. Entonces, los bifosfonatos tenemos alendronatos, risodronato, etidronato, ivandronato, cloronato y tiludronato. Y los intravenosos tenemos pamidronato, soledronato y ivandronato, como les había dicho. Aquí están los nombres comerciales. ¿Y para qué se utiliza? Tratamiento de osteoporosis y osteoporosis inducida por
corticoides, enfermedad de Payet, y en los intravenosos, hipercalcemia maligna, lesiones osteolíticas, enfermedad de Payet y metastasis esqueléticas. Para eso utilizan los bifosfonatos. Entonces, ¿qué hace el bifosfonato directamente? Como les mostré, el osteoclasto va a hacer un proceso de reabsorción. Y cuando él está haciendo el proceso de reabsorción, el osteoclasto viene el osteoblasto y hace el proceso de formación o posesión otra vez ósea. Los bifosfonatos directamente van a inhibir esta función del osteoclasto. Entonces, el bifosfonato se va a unir a la parte del osteoclasto y va a generar una apoptosis, la muerte del osteoclasto. Entonces, lo que vamos a tener es, ya no hay esa reabsorción ósea, sino directamente se va a ver una formación de osteoblastos. Entonces, recuerden aquí los bifosfonatos, ¿qué van a hacer? Se van a unir directamente a la matriz ósea que está retenida. El osteoclasto empieza a hacer su proceso y lo que va a hacer los bifosfonatos es unirse al osteoclasto. ¿Para qué? Para producir su apoptosis. Esa es la función y ese es el mecanismo de acción que tienen los bifosfonatos ante el osteoclasto. Eso es lo que va a pasar con el bifosfonato. Por eso cuando un paciente tiene bifosfonato, lo que vemos es, no hay esa formación de osteoclastos, se inhibe y hay una mayor formación ósea. Por eso utiliza para el tratamiento de osteoporosis y osteoporosis es donde más lo utilizaron, pero ya vemos acá las intravenosas, tenemos osteolíticas, enfermedad de Payet y metástasis esqueléticas. Y ahora vamos a hablar de otro que es el denosumab, que se ha revisado mucho y ahora por eso los pacientes dicen, estoy con denosumab, puedo o no puedo hacerlo. Y esto es un antirresortivo que me mostró mejores resultados que el lendronato. ¿Qué va a hacer? Actúa en el activador del receptor RANKL, que este es el receptor RANKL, y es lo que va a hacer directamente actuar acá. Bloquea esta interacción con el RANK, que es esta. ¿Para qué? Para que no se pueda unir y va a inhibir la función, la maduración y la supervivencia de este osteoclasto. ¿Y qué va a hacer? Ya no va a poder el osteoclasto funcionar generando esta reabsorción ósea. Entonces, estos medicamentos están encaminados a qué? A bloquear al osteoclasto. Entonces, esa reabsorción ósea, ese proceso de reabsorción ósea que teníamos, no funciona y los osteoblastos continúan su proceso normal formando hueso. Entonces, esto es lo que van a hacer. Y aquí tenemos otro que es muy importante, que es el de denosumab. Listo, y tenemos ahora lo que les hablaba de otros medicamentos, los que son los antiangiogénicos, y en eso hablamos del bevacizumab. Del bevacizumab, ¿qué va a hacer? Se va a unir directamente a esta formación de vasos sanguíneos, entonces va a inhibir esta formación de vasos y lo que va a hacer es, va a adherir, va a impedir esta formación y por eso ya en el endotelio no vamos a tener directamente estos vasos que se formen, sino él va a estar pendiente para evitar que estos vasos sanguíneos se vayan formando. Entonces, otro proceso donde nos bloquean los antiangiogénicos y el no formar esos vasos nos va a hacer que haya una mayor formación y una mayor formación también de la parte ósea porque necesita la parte vascular. Y ahora vamos a hablar de lo que realmente hacen estos medicamentos, que puede ser la parte de osteonecrosis. Y entonces cuando hablamos de osteonecrosis, qué es lo que encontramos? Tejido óseo necrótico directamente. ¿En dónde es donde más lo observamos nosotros? A nivel de maxilar inferior. Mandíbula es donde más encontramos la parte de la osteonecrosis, pero tenemos que tener en cuenta que existen otros factores, como lo vamos a ver más adelante, y por otra esta imagen, que es el tema de lesiones cariosas, enfermedad periodontal. Existen otros factores que pueden llegar a influir o estar íntimamente relacionados con la aparición de estas alteraciones. Por eso es importante trabajar en ese equipo interdisciplinario. Por eso es importante que nosotros trabajemos y estemos ahí en ese equipo interdisciplinario de la mano de, del profesional tratante del paciente. Entonces recordemos que esto es un paciente integral, un paciente que nosotros no podemos dividirlo y sacarlo aparte, si yo lo voy a revisar acá, porque lo que le está afectando la boca, lo que le está afectando la cavidad oral, lo que se está manifestando a nivel de tejido óseo, está íntimamente relacionado con algo que el paciente está tomando para su enfermedad de base. Entonces, por eso es muy importante este manejo ontológico, este manejo que nosotros le demos al paciente, porque todos los pacientes deben pasar por
revisión de la cavidad oral previamente al inicio de cualquiera de estos tratamientos, como tratamientos para enfermedades, como lo decía, la osteoporosis o enfermedades del tema de tumores. Entonces, por eso nosotros debemos hacer parte del equipo interdisciplinario y cuando el paciente requiera ya una atención, debemos manejarlo previamente para eliminar factores irritantes, estar controlando al paciente y hacerle seguimiento a sus pacientes. Y por eso habla de la importancia que hay entre el hematólogo y el odontólogo. Es un estudio que hicieron para mirar las necrosis de los pacientes y lo que dice acá es que dividieron esto en dos grupos. Entonces lo que hicieron fue un grupo A y un grupo B. El grupo A directamente lo que quisieron mirar era cómo se comportaban con pacientes que tuvieran bifosfonatos antes y después. Y lo que encontraron es que cuando el tratamiento se hacía antes de que los pacientes tuvieran bifosfonatos intravenosos, puede reducir notablemente la formación de eh, esta osteonecrosis inducida por materiales. Por eso es importante este manejo y que se hablar con el profesional tratante y el profesional tratante remita al paciente previamente para eliminar todos los irritantes que pueda encontrar. Y entonces, ¿desde cuándo tenemos? Nosotros decíamos de 1969, pero miren lo que habla la literatura, nos dice que esto empezó a principios del siglo XIX, siglo XX, se observan las primeras necrosis en trabajadores de industria de fósforo. En el 1845 lo que va haciendo se habla de una fosfonecrosis, y es de aquellos que ven al lado vapores de fósforo blanco. En el 44 habla ya casos de afección maxilar por contacto con fósforo. En el 2003 lo que nosotros decíamos, ya se hablaba de una complicación como terapéutica, quimioterapia y radioterapia, en patrón común al uso de bifosfonato intravenosos. En el 2003 ya viene el primer artículo de pamidronato y salendronatos, donde inducen directamente una necrosis vascular de los maxilares en 36 pacientes. El 2004 hay una serie de casos, 63 casos. En el 2004 lo que hacen es describir también cuáles son los factores clínicos. Continuamos con otros riesgos de presentar osteomacrosis, 2004, 2005, 2005, me lo establece. Y lo último encontramos 2010, que venía en la historia, que les voy a mostrar lo más reciente, describe cambios en el trabeculado óseo, inducido por solendronatos, pamidronato, observando disminución de la densidad ósea, destrucción de la cortical y pérdida del trabeculado esponjoso hasta llegar a la fractura de tipo patológico. Entonces, esto es lo que encontramos y lo que vemos nosotros directamente en estos pacientes y lo que hubo de literatura. Y esta osteonecrosis se va a dar dependiendo del medicamento que tenga el paciente. Entonces, en esta necrosis vamos a tener que hay un tratamiento que va a ser oral y un tratamiento que va a ser intravenoso. El tratamiento oral es un tratamiento que va a tener más de 3 años y tiene una media de 5 a 6 años con un rango de 3.3 a 10.2 años. Es un tratamiento muy largo. El intravenoso son tratamientos menores a un año. Más o menos habla que de 9.3 meses el solendrónico va a tener ya su efecto y ya funciona al menos 9.3 y para pamidronatos habla de 14.1 meses. Entonces, ¿qué quiere decir? Es mucho más rápido el intravenoso. Por eso es importante que nosotros tengamos claro qué medicamento está usando el paciente, qué medicamento tiene, con qué le están haciendo directamente este tratamiento al paciente, si es oral o intravenoso. Eso nos va a influir mucho en lo que queramos implementar. Y lo otro importante es cuánto tiempo lleva de tratamiento el paciente. Entonces, los bifosfonatos intravenosos, miren lo que tenemos, lo que podemos encontrar, diferencias entre osteonecrosis por bifosfonatos orales e intravenosos. Entonces, el intravenoso, directamente, lo que vamos a encontrar es que sea en un tratamiento corto, al año, miren la formación que tendría, sería una 3 dosis, 3 6 dosis, 6 dosis, más de 12 dosis, y lo que tenemos en el bifosfonato oral, el bifosfonato oral es más lento este proceso. Entonces podemos llegar hasta más de 60 dosis, por eso es importante saber en qué momento, cuando es oral, en qué momento es paciente. Y lo que tenemos acá es la diferencia que tenemos en la incidencia. Hablamos de bifosfonatos intravenosos, va del 0,8 al 12%, y en los orales del 0,01 al 0,4%. La administración, el tiempo de administración en los intravenosos es corto, recuerden, 9.3 a 14.1 meses, y en los bifosfonatos es más largo, de 3.3 a 10,2 años. La localización sea en mandíbula y maxilar sector posterior, y en los orales es mayor, tiene mayor predilección por
el sector posterior de la mandíbula. Tamaño de exposición, hay un mayor tamaño de exposición, aquí hay un menor tamaño de exposición. En el antecedente quirúrgico, aquí habla de que en el intravenoso puede haber un 70% de osteonecrosis en pacientes con intravenosos y un 50% en bifosfonatos orales, y la evolución es impredecible en los intravenosos, y en los bifosfonatos orales es realmente favorable. Entonces, por eso les decía que es importante conocer y saber cuál de los dos y cuál realmente es el que tiene el paciente y con cuál el paciente está siendo tratado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos identificar y podamos saber qué tratamiento tiene y cómo podemos, en este paciente, cómo podemos nosotros actuar y qué podemos realizar y qué manejo podemos hacer con ese paciente. ¿No? ¿Y de dónde viene esta clasificación y de dónde viene todo esto? Entonces, nosotros tenemos directamente en este artículo, que es el que habla de la Asociación Americana de Cirujanos Orales y Maxilofaciales, y fue el 2014 la que se ha manejado, habla de una osteonecrosis maxilar asociada a medicamentos. Entonces nosotros hablamos de osteonecrosis de los maxilares, osteonecrosis a bifosfonatos, no, es asociada a medicamentos, y esto lo hizo la Asociación Americana en el 2014, y aquí habla de hueso expuesto en la región maxilofacial que no mejora en 8 semanas posterior a la atención. Es el primer punto. Si hay presencia intraoral o extraoral de fístula. Segundo punto, que se presente en la región maxilofacial durante ese mismo lapso, con tratamiento actual o previo de antirresortivos y o agentes antiangiogénicos, sin antecedente de radioterapia en la mandíbula o enfermedad metastásica en los huesos maxilares. Entonces, estos son los criterios que hay que tener para poder definir si esta osteonecrosis está asociada o no a medicamentos, y si esta osteonecrosis como tal tiene una asociación clara para poder clasificarla como una osteonecrosis maxilar asociada a medicamentos. Si tiene alguno de estos, que es el hueso expuesto a las 8 semanas, la presencia de la fístula tanto intra como extraoral durante el mismo tiempo, que puede estar en tratamiento actual o previo con antirresortivos o agentes antiogénicos, y no haya antecedente de radioterapia en la mandíbula o enfermedad metastásica, nosotros podemos hablar que es una osteonecrosis a medicamentos. Si ya tiene radioterapia, entonces hablamos de una osteoradionecrosis, en fin, ya miramos cómo lo clasificamos, una enfermedad metastásica. Y esta se puede clasificar en espontánea o por bifosfonatos, que son directamente por los bifosfonatos, agentes antirra como el denosumab, o por terapia antiogénica. Aquí es donde los empezamos a clasificar y decimos, bueno, ¿por qué razón salió? ¿Pudo haber salido espontáneamente o está asociado a uno de estos medicamentos? ¿Listo? Entonces, para que tengamos claros las características de los ítems que nos dice que puede pasar esa alteración. En este artículo hablan de una espontánea y una por medicamentos. Entonces, la espontánea, una lesión que aparece espontáneamente, una lesión blanquecina en piso de boca, observen acá, en piso de boca, una lesión blanquecina sintomática. Y por medicamentos, cuando el paciente dice, estoy directamente, ya tengo el medicamento, y miren lo que empieza a aparecer y lo que empezamos a tener y cómo empezamos a observar. Además que hay otros factores, como lo vamos a ver, que es el tema periodontal, que influye demasiado en este tipo de patología. En este artículo, que es del 2021, quiero que miren esta mujer de 31 años, trastorno en labios al despertar, hay bifosfonatos en la noche, paciente toma el medicamento con gelatina. Y miren esta paciente, estas placas, miren esta membrana o esta lesión queratóxica, blanquecina, que compromete los labios directamente, zona de lengua, y miren la parte esofágica, una lesión blanquecina que la paciente tiene en esta zona, dolorosa y molesta. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a mirar los bifosfonatos directamente en las alteraciones óseas o las alteraciones que se generan a nivel de hueso. Pero en este artículo nos está mostrando que puede presentarse esta alteración directamente en mucosa, tanto mucosa oral como mucosa esofágica. Entonces, ¿por qué es importante? Miren la edad, trastorno en los labios al despertar, ella se tomó el bifosfonato en la noche y dice que la paciente tomó el medicamento con gelatina. ¿Y qué nos dice la literatura de esto? ¿Y qué nos dice? Entonces, las úlceras orales
sean por un uso incorrecto de los bifosfonatos. Cuando el paciente la mastica, cuando el paciente la empieza a tener en la boca o el paciente empieza a disolverla en la boca, puede generar esta alteración. Y el uso incorrecto se da en pacientes de edad avanzada y pacientes con demencia. Entonces, ¿por qué es importante que si un paciente nos llega, sepamos que el paciente tuvo bifosfonatos y apareció esta lesión de una vez, hayamos hecho una adecuada historia? Porque al hacer esta adecuada historia, nosotros sabemos realmente qué tiene el paciente y nosotros podemos empezar a asociar que esta alteración puede estar relacionada con esto. Un mal uso del medicamento, como lo dice, como lo reporta esta carta al experto en esta revista científica, donde hablan directamente que en este journal que habla de esta lesión y esta zona hiperqueratósica que se genera por tomar mal el medicamento que dicen ellos. Tal vez el medicamento, al comerlo con gelatina, el medicamento se quedó en la boca. Se quedó en la boca y al quedarse en la boca lo que genera es esta alteración. Pero tenemos pacientes que realmente pueden presentar estas alteraciones. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente con esta lesión eritematosa y lesión blanquecina, tipo placas, difusa, irregular, localizada en dónde? Paladar blando, zona de úvula, o podemos encontrar esto en paladar duro, maxilar, o en el reborde alveolar. Pacientes que se toman mal el medicamento, pacientes que mantienen el medicamento en boca, lo chupan o lo mantienen en boca con algún medicamento y no lo toman como es. Por eso es importante averiguar antes de qué está tomando el paciente y qué medicamento está teniendo el paciente. ¿Por qué? Porque esto lo podemos asociar a una alteración, ya sea micótica en esta zona, una alteración por un irritante local. Si no tenemos claro qué es, podemos pensar que aquí puede tener una candidiasis, aquí puede tener una afta por trauma, que puede ser asociada a que el paciente haya comido algo caliente. Podemos tener múltiples impresiones diagnósticas, pero lo importante es que si hemos hecho una adecuada historia clínica, aquí vamos a llegar a dar la impresión diagnóstica adecuada. ¿Para qué? Para hacer el manejo y el tratamiento del paciente. Esto también lo podemos mirar como si fuera una mucositis. Lo que debemos hacer es empezar a controlar la sintomatología. Estas lesiones duelen mucho, molestan mucho, estas lesiones generan dolor y el paciente es incómodo. Entonces, lo que hacemos acá es controlar esta alteración, controlar esta lesión, mirar esta lesión, cómo la manejamos, la empezamos a manejar directamente. ¿Para qué? Para que no haya ningún inconveniente en el paciente, haya una recuperación adecuada. Y al existir una recuperación adecuada del paciente, lo que nosotros encontramos es que el paciente va a presentar una mejoría notable, la sintomatología dolorosa disminuirá notablemente y al disminuir notablemente, ¿qué vamos a tener? Que es un paciente que no va a tener molestia, que se va a sentir mejor y va a recuperarse. ¿Cómo trato yo estas lesiones? De una vez los digo acá directamente. Lo trato directamente em, lo trato con Casit. Si hay dolor, lo manejo con Aftakits. Entonces, dependiendo, tenemos que mirar muy bien. Hay pacientes que el Casit les puede generar dolor. Entonces, ¿yo qué hago? Me paso un ácido hialurónico y lo aplico directamente con Aftakits. Entonces, tengo que mirar y revisar muy bien dependiendo de lo que el paciente está. Si el paciente lo tolera, no tiene dolor, no tiene molestia, lo empiezo a tratar directamente con Casit. Entonces, es importante darle tratamiento al paciente, es importante recuperar al paciente porque necesitamos solucionarle el problema. El problema del paciente como tal es la sintomatología, el dolor, la molestia. Entonces, lo que tenemos que hacer es poder revisar y poder mirar qué tiene y los factores que pueden estar desencadenando esta alteración. ¿Listo? Observen esta otra lesión. Miren esta lesión en encía, donde empezamos a ver que esta exposición ya de tejido óseo o mirar el hueso es diferente. Lo que vimos acá atrás, que era una mucosa, un tejido epitelial, el cual generaba una placa. Aquí hay una exposición a pérdida, una solución de continuidad de la parte gingival con una exposición de tejido óseo. Entonces, aquí yo tengo que prender las alarmas y mirar qué está pasando con el paciente. Realmente qué sucedió con el paciente, qué tiene acá, aquí no hay ningún proceso quirúrgico, pero sí pueden existir unos factores irritantes, que el tema periodontal influye mucho, entonces puede ser uno de los factores que nos está desencadenando esta alteración. Entonces, por eso es importante revisar, mirar, indagar y saber qué tiene el paciente para poder identificar lo que nos puede estar llevando a esta alteración.
imagen. Bueno, sigamos acá. No más imagen. Entonces, nosotros encontramos múltiples lesiones. Observen acá, una exposición de tejido óseo. Si ustedes ven aquí hay un predominante, miren acá, miren acá, miren acá. Alteración gingival o periodontal. Aquí hay una pérdida de estructuras dentales. Acá no hay estructuras dentales, acá no tenemos estructuras dentales. Miren un alveolo, miren el tejido óseo necrótico, cómo se empieza a formar en la tabla vestibular, y observen esto, este tejido óseo que tenemos acá. Podemos tenerlo así, ya una proliferación completa de tejido óseo, o fragmentos que se empiezan a exponer y se empieza a perder o a haber una solución de continuidad directamente del epitelio gingival, que hace que esta exposición del tejido óseo realmente empiece a aparecer y empiece a presentarse en cavidad oral. Entonces tenemos otro medicamento que son los inhibidores de la tirosina quinasa, y aquí viene un artículo donde nos habla de osteonecrosis de los maxilares, y esto es raro, pero es un posible efecto que puede generar en los pacientes con cáncer de tiroides, tratado con un inhibidor de la tirosina quinasa y los bifosfonatos. Entonces, ¿por qué es importante? Porque miren, esto nos puede llegar a generar alteraciones en boca, y esto es una revisión de este artículo. Miren lo que tenemos en el paciente, tratado directamente con tratamiento para un cáncer de tiroides. Miren las lesiones, cómo se presentan esta exposición ósea directamente en el maxilar. Miren lo que tenemos es esas partes de secuestros óseos, tejido necrótico, tejido óseo que no tiene el mismo color ni la misma consistencia de un maxilar que estuviera sano. Entonces, por eso es importante revisar, indagar. Esto fue publicado en el Journal de Endocrinology de investigación del 2021. Por eso es necesario que nosotros hagamos una revisión completa y de las alteraciones que tenga directamente nuestro paciente y los manejos que tenga. ¿Qué patogénesis nos habla la literatura que pueden tener y puede llegar a presentar esta alteración? Entonces, habla de dos teorías, inside, outside o dentro, fuera, que directamente habla de una inhibición de la actividad osteoclástica y una disminución del recambio óseo. ¿Qué quiere decir eso? Internamente, como dijimos ya, esta actividad osteoclástica se inhibió, se disminuyó, no va a haber este recambio óseo, pero estas dos condiciones van inducidas por medicamentos. Y hablamos de otra que es afuera, adentro, outside, inside, que va a haber una inmunodepresión local. Miren esto, probablemente causada por medicamentos, que va a generar lesiones en mucosas, a nivel de dientes, va a haber una infección local y una inflamación que se extenderá al hueso. Entonces aquí estamos hablando de lo que les decía, de esa parte periodontal, que también puede llegar a generar, o esa parte directamente de inflamación e infección local que tenemos a nivel de cabello oral, puede llegar a generar, ¿qué? Esta necrosis ósea. Entonces, hay dos teorías que hay que tener muy claras. La que ya les dijimos que es por medicamentos, y la otra que puede tener medicamentos, pero este medicamento va a generar una alteración a nivel de las mucosas o los dientes, y lo que va a generar es que haya una infección local con una inflamación que va a extender al hueso. ¿Ok? Entonces, las dos teorías son aceptadas y las dos teorías se han manejado. Tenemos una hipótesis de la fisiopatología. Lo que dijimos, inhibición de del remodelado óseo, inflamación e infección, bacterias, hongos y virus. Recordemos que en cabello tenemos una gran cantidad de microorganismos que pueden llegar a generar eso. La angiogénesis, que también lo dijimos, toxicidad en el tejido blando y disfunción de la inmunidad innata y adquirida. Entonces, hay varios factores fisiopatológicos que van a ayudar a esto. Recordemos ya lo tenemos claro, acá ya tenemos también. Ahora estamos empezando a hablar de inflamación e infección, toxicidad de tejido blando, y ya la inmunidad innata y adquirida no tiene una función y no están actuando normalmente, y por eso también puede tener. Entonces, tenemos ya más factores. Entonces, cuando tenemos una necrosis o una osteonecrosis inducida por, tenemos que identificar qué factores pueden llegar a desencadenar y qué factores son los que nos están llevando a esto. Y entonces, en esa fisiopatología, cuando hablamos de la externa e interna, hablamos que es un daño causado por el acúmulo bacteriano que va en el surco gingival, va a generar una inflamación crónica. Y aquí hablamos de una caries, enfermedad periodontal, van a tener un origen bacteriano, van a destruir tejidos dentales y de soporte,
y va a requerir una intervención quirúrgica. Entonces son pacientes que si tienen una alteración tan grande y una alteración periodontal y tenemos tantos microorganismos que generan esta pérdida dental, que generan esta alteración del hueso, esta alteración a nivel de tejidos blandos y duros, está generado y causado ¿por qué? Por este acúmulo bacteriano que se va a depositar en donde en el surco gingival. Entonces ya sabemos que caries y enfermedad periodontal también están íntimamente relacionados con la fisiopatología. Entonces ya salimos, ya no solo medicamentos, sino tenemos otro factor más que también nos va a empezar a generar alteraciones y nos va a empezar a generar lesiones a nivel de estos pacientes. Por eso es tan importante que nosotros revisemos, miremos, analicemos todo el componente que tiene el paciente. ¿Para qué? Para que no tengamos inconvenientes en el momento que salgan estas alteraciones y podamos dar un manejo adecuado y sepamos realmente cuál puede ser la causa que está desencadenando y está llevando esta alteración. Entonces, ya tenemos otros factores más en esta fisiopatología. Recuerda el que les decía, el primer consenso. Y en ese consenso habla de esto, miren, los reumatólogos directamente, la Asociación Colombiana de Osteoporosis habla de nosotros, la enfermedad periodontal, la progresión de pérdida ósea, interacciones entre bacterias periodontopáticas como la actinomyces y células inmunitarias del huésped están íntimamente relacionadas. Hay una secreción de citoquinas, interleuquina 1B, factor de necrosis tumoral alfa y metaloproteinasas de la matriz. Y el trauma de infección aumenta la demanda de reparación ósea que el hueso hipodinámico no puede cumplir. Entonces nosotros tenemos una demanda por un trauma y una infección. Y entonces esto qué va a hacer? Hacer que haya una mayor reparación ósea. Entonces el hueso como no tiene su funcionalidad y no está funcionando normalmente, lo que vamos a obtener es que en el hueso, aquí lo que estamos observando y lo que vamos a tener directamente es que, ay, esperen un segundo que esto se reinició este equipo, un segundo, chao. Dame un segundo que se me reinició el equipo. Un segundo, por favor. Creo que se apagó. ¿A usted se les apagó la imagen? Sí, señor. Un segundo que se reinició completamente. Espera, me va reiniciando. Entonces, si se dan cuenta, la parte periodontal para los médicos sabemos que ha sido muy importante, lo hemos visto con el tema de cardiología, el tema de las enfermedades cardiovasculares que están íntimamente relacionadas por los periodontopatógenos que tenemos en cavidad oral. Y lo que estamos observando es que en esto también está íntimamente relacionado la parte periodontal. Está también relacionado en todo lo que tiene que ver en todo lo que tiene que ver con estas manifestaciones y estos periodontopatógenos y la actinomyces aquí juega un papel importantísimo, porque en la revisión de las literaturas hablan que este periodontopatógeno puede ser uno de los principales agentes causales de esta necrosis directamente en los maxilares. Entonces, esa parte tenemos que evaluarla mucho. Creo que uno de las alteraciones que más nos ha unido a la parte médica son esos periodontopatógenos y estamos viendo que no solo es en la enfermedad cardiovascular, tenemos también que está relacionado con el tema de Alzheimer, está relacionado con muchas lesiones que se presentan, también con el tema que se puede presentar a nivel de los exosomas, a nivel de lesiones tumorales. Entonces tenemos que estar muy pendientes y tenemos que revisar muy bien a nuestro paciente y mirar el tema periodontal que está pasando y mirar qué alteraciones tenemos en el paciente. Un segundo que ya me reinició nuevamente. No sé si hay una pregunta hasta este momento, mientras ya le estoy dando aquí, ya se está iniciando el computador. No hay ninguna pregunta, buenísimo. En el chat no hay ninguna pregunta así. Dicen que hay mucha interferencia. Estaba leyendo ahí en el chat. Sí, a mí me sacó, como se puede dar cuenta, pero en general ya pude entrar y estaban toda la charla, entonces
No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario mientras el doctor se conecta. Ya está cargando, ya está cargando. Suele Yo tengo pasar. un caso, doctor, yo le cuento. Tengo un caso de la familia y me llamó el médico. Doctora, cero exodoncias, ella está en tratamiento odontológico, ¿cómo está su parte periodontal? Y ahí, pues, obviamente es una paciente sana, que tenemos en controles, pero no deja de dar miedo, o sea, no le quiero hacer ni profilaxis. Sí, tener temor y como les decía al principio, creo que aquí el temor no es, acá siempre pongo la imagen del temor del paciente ante el odontólogo y aquí es el temor de nosotros ante realizar algún procedimiento. Pero vamos a Bueno, ver, si vamos a ver. tenemos un comentario, se evidencia necrosis, inmediatamente debe suspender el medicamento. Yo entiendo que, bueno, doctor, es que no se puede eh, suspender, porque, por listo. ejemplo, en el caso de mi paciente está inyectada, se la inyectan cada determinado, entiendo, casi como cada 3 meses. Entonces, pues no, porque el medicamento está en sangre. Listo. Entonces, si quieres, a la doctora Rosemary, digámosle que me deje la pregunta ahí y ya se la respondo al final que les voy a decir el manejo que tenemos. Y si con eso no la respondemos, entonces hacemos una adicional para poder revisar si hay algo que haya quedado pendiente. Está por acá, un segundo, donde colío, por acá. Listo, creo que ya llegué casi, ya llegué, ya me conecto, un segundo. Esperando que me abra el link. Ya le di ingresar. Me avisan cuando te llegue allá, porfa. Que ya le di aquí ingresar. ¿No te ha llegado? Ya estoy aquí, pero que necesito que me den ingreso. Doctor, no me aparece la solicitud y tengo la sala abierta. Ya vuelvo a darle. Le estoy dando otra vez iniciar reunión. A ver si iniciar reunión. Iniciar reunión. Dice conectando. ¿Sí? Creo que ya. Creo que sí, creo que sí, creo que sí, creo que sí, creo que sí. ¿Me confirmas, porfa?
Aún no, doctor. ¿No? No. Ahí se está conectando. Ok, creo que ya hay. ¿Listo? Creo que ya. Sí, señor. Listo, qué pena, qué pena, qué pena. Pero creo que ya, espérame. Listo. Entonces, les decía en la fisiopatología que estamos íntimamente relacionados con todo el tema médico, entonces recordemos, secreciones, trauma, están relacionados con este tipo de alteraciones que se presentan y lo asocian aquí en el primer consenso como una de las características. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Entonces hay que mirar si el paciente es oncológico. Los pacientes con tumor hay que estar muy pendientes. El salendronato tiene una incidencia del 0,7 al 6,7, el denosumab del 0,7 al 0,19, el bevacizumab 0,2, cuando reunimos bevacizumab y salendronato 0,9, y quimioterapia, enfermedad periodontal. Miren otra vez aquí volvemos a aparecer nosotros. Terapia con glucocorticoides, paciente diabético, las prótesis. Entonces, el trauma directo de las prótesis puede generar tabaco, hipertiroidismo, pacientes con diálisis, anemia, artritis reumatoidea y terapia con antiangiogénicos y edad avanzada puede ser un factor de riesgo para la producción de estas necrosis por maxilares. Y pacientes que tienen osteoporosis, tenemos que evaluar si el paciente tiene bifosfonatos orales o intravenosos. Ya sabemos que el porcentaje es de 0,1 y cuando es mayor a 4 años va a aumentar a 0,21 y por bifosfonatos intravenosos es de 0,1 al 12%. Es un porcentaje que puede llegar a ser elevado dependiendo del momento en que tengamos al paciente y las dosis que lleve el paciente. ¿Listo? Entonces recuerden, todos estos factores también nos va a ayudar, por eso hay que averiguar, preguntar y saber realmente qué tanto tiene el paciente. Entonces hay que mirar, si no incierto, entonces el paciente tiene directamente una anemia severa, la que puede ser 1,4, el paciente bebe alcohol del 2,7, si fuma un 4,1, si tiene diabetes puede ser un 12,9, si está en hormona de terapia es 8,2, corticoide, uso de corticoides 23,6, cuando maneja directamente tratamientos neoplásicos un 26%, por origen oral 17,4 y otros 1,4. Entonces miren lo que tenemos acá, tratamiento antineoplásico y tratamiento para corticoides. Entonces, el paciente oncológico es un paciente que debemos revisar, evaluar y hacerle seguimiento continuo y constante nosotros en nuestra práctica. Entonces, no solo la atención que estamos teniendo en ese momento, lo importante es hacerle seguimiento a los pacientes. Eso sería lo indicado y lo ideal es que le hagamos seguimiento y hacerle controles periódicos. Normalmente, si el paciente puede llegar a tener susceptibilidad o tiene factores que puedan generar unos factores de riesgo mayor, debo hacerle el control más cercano. 3 meses, 2 meses, un mes, dependiendo de lo que evalúe clínicamente. Pero esto es muy importante, el evaluar esos factores de riesgo para poder definir si requiere o no el manejo y en cuánto tiempo va a requerir esos controles y esos seguimientos que le tenemos que hacer a nuestro paciente. Y entonces miren acá todo lo que tenemos. En la edad, habla que el paciente puede ser mayor o igual a 55 años. ¿Qué medicamentos van a estar relacionados? Bifosfonantes orales, intravenosos, el denosumab, el bevacizumab, pazopanipab, sunitinib, sorafenib, inhibidores, glucocorticoides y otras quimioterapias. Radioterapia en cabeza y cuello, hay que mirar si hay enfermedad periodontal, maligna oral, prótesis mal ajustadas. Estas prótesis, hay que tener mucho cuidado con las prótesis. Pueden generar un trauma directo en la zona y dejar expuesto, eh, eh, hacer una solución de continuidad del epitelio, llegar al conectivo y dejar expuesto directamente el tejido óseo. Entonces, exodoncias, implante dental, malos hábitos como el tabaquismo y comorbilidades, diabetes, anemia, artritis, diálisis, terapia con eritropoyetina, tumores.
y genéticos, genes relacionados con el recambio óseo de colágeno. Entonces, los factores que tenemos nosotros directamente y que se van a relacionar entre los factores de riesgo son muchos los que tenemos. Por eso es importante una adecuada historia clínica. Voy a ser reiterativo en esto. La historia clínica tiene que ser muy clara. Tenemos que saber realmente si hay algún fosfonato, anotarlo. A veces por tiempo, ay, no, el medicamento no es importante. O tranquilo, esto no, después me lo dice. Que comorbilidades no, pasémoslo rápido. Yo entiendo a veces que el tiempo, en teoría les dicen, no, es que son 20 minutos, pero los 20 minutos no lo eximen de la responsabilidad que tenemos, tanto ética como legal, de hacer una adecuada historia clínica. Hay que hacer una muy buena historia clínica y si el tiempo que está establecido no nos da, tenemos que buscar más tiempo, ya sea pedir dos citas, que venga 2 turnos, hacerle una muy buena historia clínica. Cuando el paciente tiene alteración en esto, tenemos que ser muy cautelosos, porque cualquier cosa que el paciente le olvidó comentarnos, que está con un denosumab porque no le preguntamos, porque se nos olvidó, porque el paciente se le olvidó por muchas razones, y iniciamos tratamiento con el paciente y hacemos algún procedimiento que puede llegar a generar alguna alteración, lo que vamos a tener son algunos problemas y lo que queremos evitarnos acá son inconvenientes. ¿Qué más tenemos estos factores de riesgo? Hay unos factores locales. Entonces, entre estos factores locales que tenemos que tener en cuenta es algo que hablan ahora, factores de quirúrgico o cirugía oral. Es un factor de riesgo importante en pacientes con cáncer expuestos a lendronatos. Pacientes con cáncer expuestos a lendronatos, hablamos de un 16,4%. Hay un riesgo después de desarrollar exodoncia en pacientes con antirresortivos. En bifosfonatos orales es del 0,5%. Entonces miren la diferencia. Y pacientes con cáncer expuestos a bifosfonatos intravenosos es del 1,6 al 14,8. Entonces, si nosotros lo vemos directamente en los bifosfonatos intravenosos, aumenta notablemente, los orales el porcentaje es bajo. Y cuando hay una enfermedad oral concomitante, aquí tenemos que cuando hay mayor riesgo de enfermedad inflamatoria preexistente, como periodontal o patología periapical, patología periapical también es importante. Entonces, ay, no, que el paciente tiene una lesión apical, eso es importante, claro que es importante porque puede generar alteraciones y estos factores concomitantes llegan a generar, es un factor de riesgo muy grande en la aparición o en estas lesiones que tenemos a nivel de lesiones por bifosfonato o por no, directamente asociados a necrosis de los maxilares. Pacientes con cáncer y necrosis asociada a medicamentos, en la enfermedad inflamatoria el factor de riesgo es del 50%. Entonces hay que tener muy claro todo esto porque esto directamente es enfermedad inflamatoria, nos va a tener un riesgo del 50% aparecer estas lesiones. Entonces tenemos ya otros factores que son los factores locales y lo que tenemos acá, miren, lo que puede llegar a generar directamente una necrosis con estos factores. Entonces, cuando se hace un detartraje que la doctora dice no sé si hacerlo o no, el riesgo es de 0,2. Cuando un paciente tiene un torus, el torus genera un aumento y al generar esta exostosis, este aumento óseo, puede generar una solución de continuidad del epitelio, una ruptura del epitelio conectivo y quedar expuesto el hueso. Es del 1,0, perimplantitis es del 1,4. Cuando hay una prótesis de Sartamen, lo que hace una prótesis 7,9, la periodontitis marginal 10,8, periodontitis apicales para el tema de endodoncistas un 13,5, directamente el incierto habla de 1,2, cuando tenemos otras o hay una manera espontáneo, entonces 13,6. Entonces lo importante aquí es lo que yo les decía, ojo con las prótesis desadaptadas, hay que tener mucho cuidado, ojo con las lesiones apicales, ojo con las enfermedades periodontales. Y las perimplantitis, lo que hace 1,4, al final les voy a hablar algo, les voy a decir lo que dice la literatura, el tema de perimplantitis. Y esos agentes antirresortivos tienen una mayor predilección ¿por dónde? Por la mandíbula. En este artículo lo que hicieron fue tomar directamente mandíbula, maxilar y mirar los dos huesos, entonces mirar qué tenían. Entonces en maxilar miraron 1.382 pacientes, un 28%, y en mandíbula 3.183 pacientes tenían en mandíbula, donde el total o el directamente la población de estudio fueron 4.917 y en ambos maxilares se puede presentar en 352, se presentan en 352 pacientes, un 7%. Entonces, es mucho más grande a nivel de mandíbula. Este ya se los había mostrado, esta imagen, y observen acá, en el
maxilar superior y maxilar inferior, lo que encontramos directamente. Entonces encontramos y tenemos estos pacientes. Entonces, la Asociación Americana de Cirugía Maxilofacial, la que les dije en 2014, habla que la mandíbula puede aparecer en un 73%, en el maxilar en un 22,5% y maxilar y mandíbula en 4,5%. El uso de prótesis dental tiene un mayor riesgo de osteonecrosis maxilar en pacientes con cáncer expuestos a solendronatos. Por eso es importante revisar esas prótesis. Las prótesis no pueden durar toda la vida. Los pacientes que ya me dicen, con estas alteraciones que tengo mi prótesis hace 10 años, entonces, el ejemplo que yo les digo es cuánto tiempo le dura a usted los zapatos. Los zapatos les duran 10 años, se los ponen todos los días, las prótesis los ponen todos los días y genera y molesta y realmente genera unas alteraciones a nivel de tejidos blandos que puede llegar a comprometer tejido duro. Por eso sus pacientes no tienen, cuando dicen no tiene ningún diente y está tomando algún antirresortivo, hay que estar muy pendientes de ellos, muy pendientes porque esas prótesis, cuando lleva tanto tiempo, empiezan a generar ese movimiento, a lo que yo les digo, empieza a bailar y empieza a estar desadaptada. Y ese estar desadaptada va a generar, ese roce va a generar úlceras y alteraciones. Entonces, por eso es muy importante estar pendiente y mirar qué tiene el paciente y cómo es el paciente. Miren las lesiones podemos aparecer, muchas pueden aparecer lesiones a nivel del maxilar inferior. Entonces quiero que miren estas lesiones que son ya lesiones exofíticas, vuelvo y les muestro esta, pero estas tal vez no las hemos visto. Miren esta lesión, una lesión donde hay una solución de continuidad del epitelio, recuerden, es la mandíbula, y miren el tejido óseo que se empieza a observar en esta zona. Miren tejido óseo en la parte vestibular, una pérdida del epitelio del conectivo y empezamos a ver esa formación ósea y esa proliferación ósea tan marcada. Observen la superficie lingual, miren este tejido óseo que está proliferando y que se está marcando acá, y lo que tenemos acá es que el hueso aquí ya en el tejido blando en esta zona no está generando una cicatrización, una posición, y miren este paciente, donde tiene esta lesión ya expuesta en este alveolo de este 44, perdón, el paciente tenía esta lesión, esta zona, en esta zona, una zona que no genera un confrontamiento epitelial, el tejido óseo empieza a exponerse. Miren los colores, si ustedes se dan cuenta, el color es un tejido óseo que puede presentar color pardo, color blanquecino, color crema, entonces un color de aspecto necrótico. Cuando vemos este color oscuro, hablamos de un aspecto necrótico, puede tener también aspecto lechoso. Entonces el maxilar inferior tiene mayor predilección esta lesión. ¿Y por qué el maxilar y por qué la mandíbula? Entonces, las mandíbulas tienen unas características importantes y unas características especiales. Y aquí hablamos, la literatura nos habla de algo específico y es uno. En la erupción dental se genera una ruptura del epitelio oral porque tiene una cubierta que es fina o muy pequeña de mucosa oral que hace que seamos más susceptibles a sufrir lesiones fisiológicas, iatrogénicas e inflamatorias. Entonces, hablamos directamente cuando tenemos un golpe, cuando tenemos una enfermedad periodontal, nos va a generar una alteración en esta zona o en el proceso fisiológico de masticación. ¿Listo? Hay más de 800 tipos de bacterias que están presentes en la boca y como esta es una lesión que se presenta al exponerse directamente al tejido óseo y al perderse esta capa fina de epitelio, entonces estas bacterias van a proliferar en mayor cantidad. La inflamación puede extenderse fácilmente a la mandíbula a través de infecciones. Lo que yo les comentaba y les decía directamente la parte periodontal o lesiones cariosas que van a llegar a formar caries, pulpitis, periodontitis apical y enfermedad periodontal. Por eso, estas inflamaciones hay que mirarla que no van a generar ninguna infección que pueda desencadenar algo interno del paciente que nos lleve a una exposición del tejido óseo. La cavidad oral en su interior está expuesta y susceptible a infecciones, ya sea por procedimientos invasivos como cirugía dental o implantes. Entonces, cuando estamos en la parte de cavidad oral, recuerden, esta parte es muy susceptible a que al tocarla directamente este epitelio que es más delgado va a generar una exposición más fácil de este tejido óseo. Y cuando hablamos de fisiológicos, mire, estimular la masticación y su remodelado óseo es mayor en comparación con otros huesos del cuerpo. Entonces, como se está masticando, está generando un remodelado óseo mayor. Entonces,
Entonces dicen que puede ser uno de las características por las cuales en la mandíbula se presenta más esta necrosis. Lo que no pasa es en los huesos largos. En los huesos largos, que es donde también podemos tener osteonecrosis, esta regeneración ósea, esta remodelado óseo no es tan grande y no es tan fuerte porque no hay un proceso compresivo y masticatorio que pueda desencadenar. Entonces miren todo lo que tenemos y lo que influye para que en en la mandíbula, perdón, aparezcan más estas lesiones y sean más predominantes esta alteración. Y los microorganismos, tenemos múltiples microorganismos, como se los dije, más de 800 bacterias están presentes. Y ven lo que tenemos: Actinomyces, Odonticulus, Mitis, Oralis, Sanguis, Streptococcus, Gordonoli, en fin, lo que tenemos son múltiples microorganismos que están acá. Y varios autores han documentado la presencia de Actinomyces como el desencadenante o el precursor o el que va a llevar a generar directamente esta alteración por necrosis del maxilar. Entonces, cuando tenemos un factor inflamatorio, un factor infeccioso y lo que han revisado es que la actinomyces puede estar directamente relacionado, va a hacer que todos estos microorganismos que tenemos acá empiecen a generar una alteración a nivel de dónde, de esa formación ósea, y van a empezar a generar múltiples alteraciones a nivel de la parte infecciosa e inflamatoria. Entonces, por eso es importante, y vuelvo y lo reitero, nosotros jugamos un papel esencial en el manejo de estos pacientes, eliminando todos estos factores irritantes infecciosos que tiene el paciente y controlándolos. ¿Para qué? Para que haya un buen proceso de formación, un buen proceso, no haya un proceso infeccioso, no vayamos a tener procesos infecciosos que generen a nivel apical, a nivel periodontal, y por eso es tan importante que nosotros hagamos un manejo y un seguimiento oportuno a nuestros pacientes. Y cuando tenemos esto hay que pedir imágenes. Entonces, en las imágenes, cuando tenemos estas alteraciones, nosotros debemos corroborar con una imagen radiográfica. La imagen radiográfica nos va a ayudar con esto. Entonces, podemos encontrar estas zonas radiolúcidas con área radiopaca. Miren esta solución de continuidad que no es uniforme, puede estar directamente con unas áreas testoneadas. Miren esta parte de acá, y aquí donde tengo que empezar a identificar qué tiene el paciente, si esto realmente es una necrosis asociada a medicamentos con lo que tenemos, o si esto puede llegar a ser una lesión osteomelítica, que ya les voy a mostrar más adelante, o qué tenemos acá. Entonces, hay una prueba que nosotros debemos hacer ya cuando hemos descartado y pasaron 15 días, debemos hacer una biopsia para poder identificar que esto no sea tumoral, que esto no sea algo desencadenado por un proceso infeccioso, y cuál sería el origen directamente que tenemos de esta alteración. Entonces, las imágenes son muy importantes porque las imágenes nos van a ayudar a identificar y a definir hasta dónde va la lesión, cómo se compromete esta lesión, qué nos está generando esta lesión. Entonces, por eso hay que revisar. Cuando yo he cotejado todo y llego e identifico que esta lesión probablemente está desencadenada porque el paciente tiene un factor que puede ser el uso de los medicamentos y no tenemos nada más, no tenemos una enfermedad de base, no hay nada más, podemos dejarlo. Pero si sospechamos, no tenemos claro si hay acá, debemos hacer una biopsia para poder identificar esta reabsorción ósea, por qué se está generando, y estas manifestaciones a nivel de este hueso necrótico en cavidad oral, por qué se nos está manifestando. Miren acá, diferentes tipos de lesiones que podemos encontrar en los pacientes. Entonces, podemos encontrar ya cuando son muy agresivas, que están generando una reabsorción, una zona radiopaca, una área radiolúcida, donde se observa una pérdida de la altura de la cresta alveolar. Miren estas áreas que presentan acá que son irregulares. Entonces empieza a haber zonas radiolúcidas con zona radiopaca. Entonces nos dicen, chanfle, ¿esto qué es? Una lesión odontogénica que tenemos acá nosotros. ¿Qué es esto? ¿Una lesión de un tumor odontogénico o tiene otros factores que pueden llegar a desencadenarlo? Aquí tenemos marcado lesiones incipientes, y esto es lo ideal, poder identificar lesiones incipientes y no que lleguemos al punto donde la lesión ya sea totalmente extensa y donde la lesión ya haya generado un gran compromiso y una pérdida ósea muy grande. Esta es una revisión que se hizo directamente del manejo de bifosfonatos. Es una revisión que hicieron en el 2017. Yo les mostré a ustedes que en el 2014 la Sociedad de Cirujanos Maxilofaciales estableció y dijo en qué momento ellos consideraban
que se debía tener y se debía hacer algunos manejos del paciente. Entonces, lo que hice acá fue, a través de este resumen, lo pasé a español para que lo tengamos, para que lo puedan tener ahí, y habla de esta osteonecrosis de la mandíbula relacionada con bifosfonatos. Se caracteriza porque una exposición del hueso y se ha surgido o lo han manifestado como un efecto secundario grave el tratamiento de bifosfonatos. Entonces, aquí hablan de ideas que pueden ayudar a mejorar la eficacia del tratamiento y la prevención de estos directamente, de esta necrosis asociada a medicamentos. Y aquí lo que dice es uno, mirar la presencia de hueso expuesto en pacientes que toman bifosfonatos no necesariamente va a ser una manifestación de una necrosis por medicamentos, y aquí ellos hablan de excluir. Hay que retirar el diagnóstico de ulceración oral con secuestro óseo y malignidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo puedo tener una exposición y una úlcera directamente con un secuestro óseo, pero esta no necesariamente va a estar asociada a los bifosfonatos, ¿ok? Y también debo descartar que no haya malignidad, lo que yo les decía, que no tenga nada maligno que me esté desencadenando en esta zona. Esta osteonecrosis es difícil de evitar, utilizando únicamente medidas dentales preventivas. ¿Listo? Pero cuando tenemos una osteonecrosis, cuando tenemos una osteomelitis de tipo osteonecrosis de los maxilares, las medidas ontológicas son importantísimas para reducir el riesgo de infección secundaria y progresión de la enfermedad. Al día les voy a hablar que es una osteomelitis tipo necrosis asociada a medicamentos. Aquí esto es importante, lean. Se ha exagerado la importancia de la extracción dental como factor de riesgo entre pacientes que toman bifosfonatos cuando se administra dosis bajas. Entonces, en dosis bajas, esta revisión es una revisión que se hizo en el 2017, donde tomaron todo lo que tenían, y esto es de los japoneses, dicen que en dosis bajas, ya se los voy a decir más adelante, realmente el proceso quirúrgico, nosotros se podría hacer, lo que se ha hecho es tratar de esta parte de este proceso, lo que se ha hecho es dejarlo como algo que no se puede hacer, y hay que tener hay que revisar hasta dónde esto nos puede llegar a generar alguna alteración. Y cuando se retrasa esta extracción dental, lo que hace es aumentar el riesgo de aparición y progresión de la osteonecrosis maxilar osteomelítica. En pacientes que toman dosis bajas, la cirugía de implantes dentales no necesariamente está contraindicada, sino que si no existen otros factores de riesgo. ¿Listo? Y aquí se habla de una periimplantitis. Entonces, esto fue lo último que se obtuvo sobre el tema la parte de revisión que se hizo. Y hay una osteonecrosis de tipo osteomelítico que no implica infección, perdón, y una osteonecrótico que no implica infección. Entonces, cuando yo no hablo de tipo osteomelítico, sea en pacientes que tienen bifosfonatos con infección bacteriana ontogénica. ¿Y esto qué va a hacer? Va a llevar una transición a una osteomelitis de la mandíbula, va a empeorar los síntomas de una infección osteomelítica existente. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una infección de base en un paciente que está con bifosfonatos, una infección odontogénica bacteriana, como es una enfermedad periodontal, una enfermedad periimplantar, al paciente debo tratarlo. Yo debo tratar al paciente porque me puede llevar a algo más grande y puede empeorar los síntomas y puede llevar una osteomelitis, o una infección osteomelítica más grande, y puede generar un proceso osteomelítico y una pérdida ósea muy grande. Entonces, listo, en esto hay que tener mucho cuidado, hay que revisar hasta dónde realmente debo hacer el procedimiento, o hasta dónde sí se puede o no se puede hacer el procedimiento en el paciente. Entonces, lo que tenemos que hacer y revisar es directamente qué tiene el paciente, cómo está el paciente y cómo clasificamos esta alteración que tiene el paciente. Entonces, recordemos, infeccioso, entonces hablamos de un tipo osteomelítico. Si no tiene infección, entonces hablamos que está directamente osteonecrótico asociado a medicamentos. Y en este mismo artículo aquí nos hablan de agentes antirresortivos, bifosfonatos y denosumab. Entonces, si hay un cambio isquémico, hablamos de una osteonecrosis tipo o asociada a medicamentos. ¿Listo? Cuando hay una infección secundaria, hablamos de una asociada a una tipo osteomelítica, una osteonecrosis maxilar de tipo osteomelítica.
Cuando estos resortivos tenemos una disfunción directamente inmunitaria, hablamos de un tipo osteomielítico. ¿Ok? Aquí que va a haber dolor y aquí puede haber una pobre higiene oral. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Identificar cuál es la causa. Y cuando nosotros tenemos directamente por infecciones odontogénicas, hay que mirar que esa transición y esa progresión nos va a llevar a esta tipo osteomielítica. Aquí tenemos que mirar que va a haber unas causas y casi siempre están relacionadas o pueden relacionar con una pobre higiene oral del paciente. ¿Por qué? Porque tiene sintomatología dolorosa. Entonces, cuando duele, si a un paciente le duele y le molesta solo con un afta, imaginémonos qué puede pasar cuando el paciente realmente tiene una alteración y tiene un hueso expuesto y tiene una exposición ósea y tiene una pérdida está expuesto el conectivo y está expuesto el tejido óseo que tenemos allá. El dolor es muy grande. Entonces debemos tratar de revisar esto, contra el dolor para poder identificarla. Pero lo importante es que yo identifique dónde está clasificada, si es de tipo osteomelítica o tipo osteonecrótico. Entonces, aquí tenemos unas recomendaciones directamente que se hizo en un trabajo muy juicioso donde ellos miraron 14 grupos de trabajo interdisciplinario, miraron 14 sociedades internacionales y empezaron a hablar de algo que siempre pregunto, ¿cirugía se puede o no se puede? Entonces, cuando hablan de una cirugía oral invasiva, mayor o grande, ¿qué hacen? Recomiendan la interrupción del tratamiento antes de la cirugía y se retomaría hasta que cicatrice el sitio quirúrgico. La otra nos decía, pero si es intravenoso, ¿qué hacemos con el paciente? Esta decisión no la tomo solo. Y por eso yo siempre hablo de un manejo interprofesional e interdisciplinario. ¿Yo qué debo hacer acá? Debo hablar con el médico tratante, debo hablar con el endocrino, debo hablar con el oncólogo y debo decirle, venga, yo voy a hacer esto, ¿qué hacemos? Realmente. Porque si hay una suspensión, lo que podemos hacer es incrementar el riesgo de su complicación de la enfermedad esquelética de base. Entonces, ¿yo qué hago acá? Yo tengo que mirar realmente qué voy a hacer y si el médico me dice no, pero necesito retirarlo, entonces debo tomar decisiones. Y lo que debo hacer es mirar el posoperatorio. Entonces, debo optimizar la higiene oral, debo utilizar unos antibióticos, debo utilizar unos enjuagues de clorexidina. Ya adelante les voy a explicar la clasificación, les digo qué nos dice la literatura de cada una de las clasificaciones o cada una de las escalas que tenemos de necrosis. Pero recordemos, yo no puedo suspenderlos si no hablo con el endocrino y el oncólogo. No puedo tomarme esa libertad si yo soy el médico tratante del paciente, porque debo tratar al paciente en un equipo interdisciplinario. ¿Para qué? Para poder saber el paciente que tiene, para poder saber el paciente cómo lo va a manejar y si hay alguna complicación o no en su enfermedad de base. Entonces, ¿qué nos dice acá? Se debe considerar la interrupción del tratamiento durante aproximadamente 2 meses en pacientes con alto riesgo que hayan recibido fosfonatos durante más de 4 años. Esto estamos hablando pacientes que directamente han hecho el tratamiento durante más de 4 años, hablan de pacientes con bifosfonatos orales, siempre que además presenten un bajo riesgo de fractura. Entonces hay que evaluar muy bien, hay que mirar cómo sería el riesgo que voy a tener. Y esta opción debe considerarse antes del tratamiento dental invasivo y consultar al médico tratante. Siempre recuerden esto y voy a ser reiterativo. Nosotros no somos una isla independiente, nosotros no podemos tratarnos y manejarnos solos y decir, ay, no, el paciente, la parte cavidad es solo mía. Yo debo interactuar y hablar con el médico tratante. ¿Para qué? Para que el médico tratante me dé el visto bueno y me diga realmente si puede o no puede hacer ese tratamiento en el paciente. Entonces, pacientes que toman bifosfonatos en dosis bajas, ¿qué se puede hacer directamente con ellos? Si es difícil controlar la inflamación crónica sin cirugía dental, debe realizarse mientras se toman medidas para prevenir la infección, como el uso de antibióticos profilácticos preoperatorios. Ojo con esto, retrasar la cirugía puede aumentar el riesgo de aparición y progresión de osteonecrosis osteomelítica. ¿Qué quiere decir eso? Si el paciente toma bifosfonatos en dosis bajas y tiene un proceso inflamatorio, yo debo realizar y eliminar el proceso infeccioso. ¿Qué hago? Uso antibióticos, pero debo hacer el proceso quirúrgico. ¿Listo? Y pacientes que toman dosis bajas en implantes dentales no está contraindicada. Si no existen otros factores de riesgo como diabetes y que tenga otra enfermedad del paciente,
y como uso combinado de corticoides o diabetes concomitantes. Y en esto hay que tener muy presente que el mayor riesgo que tienen estos pacientes es generar un riesgo de periimplantitis. Aquí tenemos implantólogos o periodoncistas, este es el riesgo grande que tenemos con los pacientes con bifosfonato. ¿Se puede colocar implantes? Claro, en dosis bajas, recuerden, orales, intravenosos. Entonces tengo que mirar realmente cuál está tomando nuestro paciente, cuál tiene nuestro paciente y sobre eso definir qué tratamiento es el indicado para él, siempre y cuando, ¿quién me lo va a autorizar? El médico tratante. Entonces, aquí tenemos nosotros directamente los estadios. Voy a mostrarles diferentes estadios. El estadio, según el consenso, nos dice, estadio 0, hay un factor de riesgo con síntomas y hallazgos clínicos inespecíficos y no hay ni clínica ni radiográficamente necrosis ósea. El 1, el paciente está sintomático, pero hay exposición de hueso y exposición de hueso necrótico. ¿Listo? El 2 habla de infección, se nos empezó a infectar, tenemos dolor, eritema con exposición y hueso necrótico. El 3A habla de infección, dolor y eritema con necrosis ósea que se extiende más allá del hueso alveolar. O sea, es una lesión ya grande con la que les estaba mostrando. Y el 3B es una infección con dolor y eritema con necrosis ósea que se extiende al borde inferior de la mandíbula o al piso del seno maxilar. Entonces es una lesión muy larga que se extiende completamente. Ya hay una variante no expuesta que no se expone de osteonecrosis de los maxilares, y se reportó en el 2008. Dice que hay un dolor difuso en la mandíbula al maxilar de origen no explicable. Entonces el paciente dice, me duele, me molesta, pero clínicamente no hay. Y hay una alteración sensitiva en la zona del labio inferior y mentón, signo de Vincent. Entonces, cuando el paciente tiene este dolor, el signo de Vincent, se clasifica como, lo voy a repetir, un estadio 0. Factores de riesgo con síntomas y hallazgo clínico en específico sin clínica ni radiográfica. Pero aquí lo que tenemos es que si hay algo clínico y la clínica que nos está diciendo el paciente en esto, ¿qué es? Que está presentando el dolor en mandíbula y maxilar y alteración sensitiva en labio inferior y mentón. ¿Listo? La Asociación Americana, la del 2014, la que les decía, ellos lo clasifican en riesgo. Tienen una anterior que habla en riesgo, que no hay hueso necrótico aparentemente en pacientes que han sido tratados con bisfosfonatos orales intravenosos y no hay ningún tratamiento indicado. ¿Qué se va a hacer? Educación del paciente. Estadio 0, no hay evidencia clínica de hueso necrótico, pero sí hay hallazgos clínicos, cambios radiológicos y síntomas inespecíficos. Si se dan cuenta, la del 2014, a la que les mostré del consenso, lo que nos dice es que acá sí hay hallazgos clínicos y cambios radiológicos. Manejo sistémico, son analgésicos y antibióticos. Etapa 1, hay huesos, fístulas expuestas y necróticos que penetran el hueso en pacientes asintomáticos sin evidencia de infección, estamos igual. ¿Qué se va a hacer? Enjuague. ¿Enjuague cuál? Yo manejo el digluconato de clorexina, Clorexol, que ustedes conocen. Seguimiento clínico trimestral, educación del paciente y revisión de las indicaciones para continuar el tratamiento de los bifosfonatos. Etapa 2, hueso o fístulas expuestas y necróticas que van a hacer penetrar en el hueso directamente, va a haber una infección, va a haber dolor, eritema, donde está este hueso expuesto y puede haber o no material purulento. Aquí utilizamos medicamentos, directamente antibióticos, enjuague, controlar el dolor. Es importante controlar el dolor, ya que hay que retirar directamente este tejido para aliviar esta irritación de los tejidos blandos y empezar a controlar la infección. Entonces, yo retiro, mantengo con digluconato, clorexina o clorexol, pero necesito generar esa repitilización. Entonces, aquí es donde yo empiezo a utilizar Casit, hasta aquí, ¿para qué? Para que me empiece a formar y a generar ese proceso epitelial y esa regeneración epitelial. Etapa 3, hablamos de hueso expuesto necrótico, una fístula que penetra más allá del hueso en pacientes con dolor, infección, y lo que dice que más o menos uno de los siguientes, que hay un hueso expuesto, que va más allá de la zona alveolar, ya sea zona de mandíbula o arco cigomático, fracturas patológicas, fístula extraoral, comunicación del seno oroantral o oronasal, osteólisis que va al borde inferior de mandíbula, piso del seno maxilar. Aquí tengo que hacer enjuague, terapia con antibiótico, controlar el dolor, retirar el área quirúrgica para controlar la sintomatología a largo plazo, la infección y el dolor que está presentando el paciente. Y en esta actualización, directamente para el plan de tratamiento,
Recuerden que os hablaban de, en este tenemos una, en la mexicana, estadio 0, 1, 2 y 3. Entonces, 0, no hay evidencia clínica, manejo el dolor y antibiótico, no hay sintomatología específica, cambios radiológicos o clínicos, pero si no tenemos sintomatología dolorosa, pues no haríamos ningún manejo ni dolor ni antibiótico. La traje acá para que nos demos cuenta que así la literatura nos diga esto, si no tengo nada, no tengo por qué meterle antibiótico al paciente. Presencia de hueso expuesto y necrótico con sintomatología, aquí enjuagues antibacterianos, seguimiento cada 3 meses, lo mismo, yo aquí tengo que controlar y empezar a revisar qué está pasando. Estadio 2, hueso expuesto y necrótico, enjuagues, antibiótico, analgésico, debridación completamente. Y cuando está el hueso expuesto y necrótico, los enjuagues, el antibiótico, analgésico y debridación quirúrgica. Esto es el de Jonedal que estamos viendo en 2017, que para el tratamiento que usa enjuagues antimicrobianos directamente para mirar y reparar el tema de fístulas, eliminar la parte periodontal y aplicación tópica de agentes antimicrobianos. En el estadio 2 ellos combinan un enjuague antimicrobiano y empiezan a hacer un manejo directamente de eliminar todos estos factores antimicrobianos y pueden utilizar también manejo antimicrobiano intravenoso o antibiótico intravenoso. Remueve el secuestro, curetea el tejido necrótico y osteotomía. Remover el secuestro, curetear el hueso, la osteotomía, extracción de los dientes cuando hay exposición de hueso y hueso necrótico directamente, eliminar la infección, mantener por parte de suplementos nutricionales infusiones y cuando hay que hacer recesiones segmentarias en margen, lograr quitar completamente el tejido necrótico que está ahí. Entonces aquí les voy a mostrar un régimen que habla de régimen PENTO. El régimen PENTO habla de pentoxifilina de 400 miligramos que va a hacer mejorar el flujo sanguíneo y reducir el dolor. Vitamina E que estimula el sistema inmunitario e impide que se formen coágulos en la sangre. El tema de antibióticos y lo que yo les decía, el manejo directamente pre y post de o el clorexol y gluconato clorexida. Entonces, para la parte quirúrgica, tener todo muy claro cómo voy a manejar y cómo voy a hacer ese manejo quirúrgico en el paciente. Y varios estudios han sugerido que en un periodo de seguimiento clínico de 6 meses es suficiente para confirmar la curación o reparación completa. Pero, ojo, hay reportes que indican que esta lesión puede reaparecer 1 año o más después de completar la cirugía. Por esa razón, vuelvo y lo reitero, es importante el seguimiento al paciente, hacerle seguimientos periódicos, seguimientos radiográficos, seguimientos clínicos. Tenemos que hacernos partícipes del equipo interdisciplinario para hablar con el paciente y poder definir con él y con el médico tratante cualquier cambio clínico que estamos revisando y estamos viendo en nuestro paciente. ¿Listo? Este tratamiento habla de osteonecrosis maxilar asociada a los pacientes con estadios 2 y 3. Y miren este estudio que hicieron ellos. Miraron, la mayoría de pacientes fueron mujeres, tenían las alteraciones, el diagnóstico primario que tenían fue mieloma, osteoporosis, cáncer de mama, cáncer de mama, cáncer de mama. ¿Con qué los trataron ellos? Directamente con qué apareció ácido solendrónico, rituximab, solendrónico, alendronato, solendrónico. El tiempo asociado al fármaco, 18 meses, 12 meses, 24 meses. Miren este alendronato, 120 meses, 72, 28, 6, 20 y 38 meses. Ubicación anatómica, maxilar derecho, maxilar izquierdo, mandíbula derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda. ¿Y cuál fue el procedimiento directamente que el evento que lo pudo haber desencadenado? Una compresión protésica, la prótesis, es extracción dental, extracción dental, extracción dental, extracción dental, extracción dental, extracción dental, extracción dental. Pero si yo voy y reviso, mira, ácido solendrónico, el alendronato, directamente son pacientes que hay que revisar porque tiene osteoporosis grave. Mira realmente, mira el tiempo que lleva más de 4 años, 120 meses, solendrónico y solendrónico. Entonces, en el solendrónico intravenoso hay que tener mucho cuidado con el procedimiento que se haga, pero si hay que retirarlo, debemos realmente eliminar el factor irritante. Y acá que tenemos, miren este paciente. ¿Qué tratamiento se hizo? Tratamiento que se hizo quirúrgico, lavado de cortización, secuestrectomía, enjuagues con clorescina y clindamicina, se manda el tejido óseo necrótico siempre que se retire tejido óseo, siempre que retiremos material de un ser humano,
debe ser estudiado anatomopatológicamente. Por favor, eso no puede terminar en la caneca roja, porque ahí estamos revisando realmente qué tiene, si hay tejido necrótico, no hay tejido necrótico, qué hay. Entonces, lo importante es hacer eso y revisarlo. Cultivo, en estos pacientes que siempre es importante hacer cultivo para ver qué microorganismos hay. Aquí no hay seguimiento postoperatorio, pero el seguimiento operatorio no hay. En este sí hubo seguimiento operatorio de 24 meses. Miren los enjuagues de clorexidina, antibiótico, amoxicilina clavulánico. Bueno, voy a pasar esto rápido, entonces para que tengamos en cuenta que siempre debe ir a patología, si es posible hacer el cultivo, y seguimiento posoperatorio. Por favor, el seguimiento es importantísimo hacerse a los pacientes. Volvámonos parte integral de ese manejo del paciente. Digamos al paciente que así como va a su consulta con el médico tratante de venir a nuestra consulta, ¿para qué? Para que nosotros lo revisemos y lo tratemos. Un punto importante que siempre me decían, doctor, los CTX funcionan, no funcionan, lo pedimos, no lo pedimos. Y hay estudios donde dice que no demostró gran efectividad como predictor definitivo del riesgo para padecer una osteonecrosis maxilar asociada a medicamentos. Puede ser útil para calcular el tiempo en que debe suspender el medicamento para alcanzar niveles altos de recambio óseo y disminuir la posibilidad de padecer después de una accidente o una cirugía. Pero no me sirve para realmente decir si es un factor predictor o no. Entonces, cuando es mayor a 150, el riesgo no es ninguno, de 126 a 149 es mínimo, de 120 a 125 moderado, y cuando es menor a 100 es alto. Entonces, yo tengo un nivel alto, lo que me va a decir es, ¿realmente al paciente le podría hacer ya el procedimiento, sí o no? ¿O va a tener un riesgo mayor de tener osteonecrosis? Si tengo que realizar el procedimiento y tiene un mayor riesgo, pues entonces debo tener claro estos factores para saber cómo debo tratar al paciente. Ya vieron todos los tratamientos que hay, debridación, eliminación, después de las exodoncias. Hay que eliminar eso y hay que controlarlo. Lo importante es hacerle el procedimiento adecuado. Hay que tener claro los diagnósticos diferenciales. Entonces, cuando tenemos estas alteraciones, tenemos que ver si es una osteitis alveolar, sinusitis, gingivitis, periodontitis, caries, patología periapical, mirar si hay neuralgias, lesiones fibrosas, sarcomas, trastornos de ATM, osteomelitis esclerosante crónica. Y en esta osteomelitis esclerosante crónica es lo que hemos hablado de las necrosis osteomelíticas, y son secuestros óseos en pacientes no expuestos a antirresortivos antiangiogénicos. Esto hay que tenerlo en cuenta porque aquí tenemos dos tipos de osteomelitis. La osteomelitis que se presenta como el secuestro óseo, que salió y es un proceso que nos está generando una reabsorción y un daño directamente al tejido óseo, que es osteomelítico, y el proceso infeccioso, y la osteomelitis que se da directamente por eh, el uso de medicamentos y la necrosis por osteomelitis. Entonces, el paciente tiene una osteomelitis y tiene medicamentos bifosfonatos, tenemos que pensar que es una osteomelitis o una necrosis osteomelítica. Si no tiene nada y tiene unos secuestros, debemos pensar en una osteomelitis esclerosante crónica. Entonces, todo esto se saca. Relacionamos la clínica, relacionamos lo que nos ha dicho, la sacamos y lo mandamos a patología. Y lo otro, descartar neoplasias malignas y osteoradionecrosis de la mandíbula para llegar a un adecuado diagnóstico diferencial. Entonces, esto ya van a ser como las conclusiones. Entonces, osteonecrosis maxilar asociada a medicamentos. Entonces, las medidas de cuidado ontológico previo al inicio de la terapia con antirresortivo reduce el riesgo. Vuelvo y lo digo, tenemos que hacer un manejo previo y un manejo ontológico previo al paciente. ¿Para qué? Para reducir un riesgo. Lo ideal es hacerle todo previamente. Previamente debemos controlarlo y hacerlo todo. Antibiótico antes y después de los procedimientos quirúrgicos, ¿qué va a hacer? Va a disminuir el riesgo de estos osteonecrosis maxilar asociada a medicamentos. La dosis y el tiempo de exposición son factores de gran relevancia. Recuerden, en bifosfonates orales me da un tiempo más largo. Si pasa de 4 años, va a tener mayor riesgo. Y en los intravenosos tengo un riesgo mayor. Disminución en el número de casos reportados desde el 2012, y dicen que tal vez porque hay criterios estandarizados, hay un mejor tamizaje y unas medidas preventivas. Pacientes con osteoporosis tienen un riesgo bajo durante los primeros 4 años de tratamiento, a las 0,1, si no existen factores de riesgo adicionales. Si el paciente está con osteoporosis y tiene bifosfonates orales, el riesgo es muy bajo. Este estudio de 14.200 tratamiento paciente al año con ácido solendrónico de 5 miligramos intravenoso, la incidencia fue de -1%.
un manejo de 5 miligramos en pacientes que tenían tratamiento al año. Y el uso de estos aditamentos protésicos o prótesis desadaptadas, ¿qué va a hacer? Duplicó el riesgo. Entonces, era mayor el riesgo con prótesis desadaptadas que con el uso de pacientes con ácido salendrónico. ¿Por qué? Porque la prótesis no tiene ningún control y el paciente las dejaba y directamente estaba generando unas laceraciones y una alteración en esta zona. El riesgo en pacientes tratados con bifosfonatos orales luego de una exodoncia orales es del 0,5%, es muy bajo. En pacientes oncológicos tratados con bifosfonatos intravenosos, el riesgo sí varía. El riesgo está entre 1,6 y 14, y aquí tenemos que mirar el factor adicional a considerar es que en el tema de la exodoncia tenemos que mirar cuál es el tratamiento indicado. El tratamiento quirúrgico se da cuando hay un compromiso periodontal o endodóntico y hay que evaluar directamente en este paciente si puede llegar a tener un factor desencadenante que puede exponer el hueso necrótico subyacente al eliminar el diente. Entonces tengo que mirar qué va a pasar cuando yo retiro y cuando realmente voy a retirar la estructura dental. Por eso tengo que evaluarlo bien, tengo que evaluar. Va a ser una exodoncia simple, tengo que hacer una exodoncia quirúrgica, tengo que hacer exposición ósea, qué tengo en el paciente y cómo lo voy a hacer. Por eso cada paciente es diferente y debo hacer una evaluación completa del paciente. Cualquier procedimiento invasivo debe realizarse con un antibiótico, ya lo hemos dicho, y tejidos blandos va a tener una cicatrización por primera intención. Entonces debemos suturar, debemos confrontar el epitelio para que haya una buena cicatrización en el paciente. Miren esto, el denosumab se aplicó recientemente, cuando el denosumab se aplicó recientemente en menos de 6 meses y presenta una agudización de un foco infeccioso que requiere tratamiento, se sugiere hacer tratamientos no invasivos, manejo médico, tratamiento de conductos aislando la raíz y dejándola sumergida, que permitan controlar el proceso infeccioso hasta la eliminación quirúrgica que se realizará a los 6 meses de la última dosis. Entonces, si el paciente tiene menos de 6 meses, ¿yo qué hago? Hago el tratamiento quirúrgico, hago el tratamiento, perdón, endodóntico, aíslo esta raíz, la puedo dejar sumergida, pero este foco debe ser eliminado. Entonces, no todas las raíces deben terminar sumergidas, recubiertas, porque si hay varios factores. Si el paciente ya ha dejado 6 meses de la última dosis, ya pasó los 6 meses de la última dosis que se hizo el paciente, y con el médico tratante revisamos, se puede hacer el procedimiento quirúrgico porque es mayor riesgo que tenga una infección, una lesión periapical, tiene mayor riesgo a que directamente le hagamos, tratemos de retirar endodónticamente, dejemos el diente ahí. Esa estructura dental va a ser un foco infeccioso que, como les dije, nos va a aumentar completamente. Prevención de la enfermedad con un minucioso examen oral y tratamiento antes de iniciar terapia resortiva es el método más efectivo para disminuir la incidencia de esta alteración. Simón Bolívar, donde trabajo directamente, esto siempre me gusta mostrarlo, no nos creamos superhéroes, Superman, así sea el superhéroe, necesita su Liga de la Justicia y nuestra Liga de la Justicia es, en nuestro ámbito, todas nuestras especialidades, el odontólogo general, importante. En el ámbito médico es importante trabajar con el oncólogo, el endocrino, con todos los profesionales que directamente están manejando a este paciente. Todo el paciente oncológico debe ser valorado por odontología. Recuerden eso, todo el paciente oncológico, o sea, nosotros debemos ser parte de, o sea, el médico como tal, hay que decirle, nosotros somos tratantes de este paciente, por favor, qué requerimientos, qué necesita. Entonces, allá es donde hacemos nuestra Liga de la Justicia, donde realmente trabajamos con nuestro Mami. paciente. No todo lo que hay en boca es caries, entonces esto que no dejemos asustar, sino busquemos los mecanismos para que no haya inconvenientes. ¿Listo? Creo que hasta aquí tenemos. En este momento le voy a dar el paso a Farpa, que muy amablemente nos permitió también estar acá y creo que van a hacer una presentación. Les vamos a pasar acá unas imágenes que tenemos y ellos creo que van a hacer una rifa. Ya miramos cómo lo manejar. Jamie, no sé si estás por ahí. Ya hacemos preguntas. Sí, doctor, muy buenos días para todos. Hola Jamie, buenos días. Voy a pasar esto rápido. Mira, creo que aquí están todos. Sí, señor, correcto. Entonces, muy buenos días para todos. Voy a hacer una presentación muy rápida acerca de la línea.
Voy a iniciar con Clorexol, que lo tenemos en 3 presentaciones, el enjuague, el spray y el gel. Les resalto con Clorexol que nuestra característica más importante es que somos digluconato de clorexidina al 0.2. Manejamos la concentración más alta y en doble enlace, lo que permite que pues, sea mucho más rápido el proceso contra la carga bacteriana. Nuestro Catrix y Casit son nuestros dos cicatrizantes. Catrix enjuague a base de caléndula officinalis al 0.2%, mientras que Casit se caracteriza por tener la caléndula, el Triticum vulgare y el aloe vera, acelerando no solamente el proceso de cicatrización, sino permitiendo que el tejido esté hidratado y que desinflame de una manera rápida y efectiva. Con Casit también estamos manejando una nueva presentación que se lanzó hace poco al mercado, que es Casit en crema, que ya vamos a manejarlo directamente a nivel de piel. Bueno, Odontrix. Nuestro Odontrix ya funciona para fases de mantenimiento, tiene cloruro de acetilpiridinio más la provitamina B5. Odontrix controla niveles de carga bacteriana, controla carga viral, pero a la vez regenera tejido. Por lo tanto, se puede manejar de manera permanente todo el tiempo que lo consideren necesario, bien sea en pacientes de rehabilitación, pacientes con aparatología ortodóntica, pacientes que tienen tendencia a la gingivitis o en el caso en el que ustedes consideren que el paciente debe estar medicado para disminuir la carga bacteriana. Dolnican es nuestro desensibilizante dentinal, citrato de potasio más fluoruro de sodio. Lo manejamos en 2 presentaciones, que es el enjuague y el gel, que no nos aparece aquí en las imágenes, pero pues también lo tenemos. Ambos pues para controlar todo lo que es hipersensibilidad dentinal producida por tratamiento, talla de dientes vitales, retracciones gingivales y demás. Es un producto que actúa obliterando los túbulos dentinales y sellándolos con el fin de inhibir el proceso de conducción dolorosa. Salivar es nuestra saliva artificial, electrolitos de magnesio, potasio, calcio más la provitamina B5 que restaura el proceso de hidratación del tejido. No va a generar producción de saliva, pero sí ayuda a hidratarlo, mejorando la calidad de vida del paciente que sufre de xeroxtomía por cualquier mecanismo. En la parte de abajo de salivar encontramos el Aftakits, que es un gel con ácido hialurónico, propóleo y aloe vera, indicado para todo lo que es el tratamiento de las aftas en todo tipo de paciente, tanto adulto como paciente pediátrico. PF Natural es una crema dental que se lanzó hace poco, diseñada para paciente adulto a base de extractos naturales, libre de flúor y de azúcar. Básicamente está diseñada para tratar a aquellos pacientes que sufren de xeroxtomía, de mucositis o que tienen algún tipo de compromiso a nivel sistémico, en el cual una crema de uso convencional es un poco agresiva para el tejido y tiende a irritarlo y a lacerarlo. Los extractos naturales de PF Natural le van a ayudar a devolver calidad de vida a este tipo de pacientes. PhytoKids es nuestra línea de crema dental para niños. Viene también elaborada a base de extractos naturales y en este momento manejamos una sin flúor y una que llega con flúor, maneja 1100 partes por millón para el manejo de aquellos pacientes que ya necesitan empezar a implementar el uso del flúor en su higiene diaria. Y finalizo con PF Lips, que también es reciente lanzamiento. Es un bálsamo hidratante de labios totalmente libre de parabenos, elaborado a base de extractos naturales y con un delicioso sabor a uva. Viene en presentación de caja por 10 gramos y la gran ventaja es que se puede manejar tanto con paciente adulto como con paciente pediátrico para devolver la hidratación natural de la parte labial. Entonces, básicamente, pues este es nuestro portafolio a grosso modo, que pueden encontrar en absolutamente todas las farmacias a nivel nacional. Muchas gracias, doctor. Jamie, por favor les das el nombre de contacto, estaban aquí hablando y ya miramos cómo hacemos el tema de la rifa, no sé qué quieren hacer. O, Sí, claro que sí. entonces si les das porfa el teléfono, que aquí lo estaban preguntando y si quieres yo lo anoto, espérame ya lo anoto en el chat. Sí, señor. ¿Lo dictas, Sí, porfa? cualquier duda, pregunta, inquietud, con todo gusto. Muchas gracias. Teléfono 314 ¿Puedo anotar? 236. Espera, voy a hacer acá una cosa. Dame un segundo, voy a anotarlo aquí porque no lo pude anotar acá. Bueno, 314, repítemelo. 236 7277.
Listo, ya lo anoté en el chat. Ah, sí, señora. Ah, ya, listo, ya lo Sí. escribí. Sí, Perfecto. Listo, entonces, no sé qué quieres hacer para la rifa, Jamie. Pues doctor, yo creería que una pregunta al azar acerca del tema en que se estuvo tratando y el primer profesional o asistente que conteste, pues ese sería el Perfecto, acreedor a nuestro premio. listo, que lo entonces, escriba en el chat. que El lo primero escribo. que lo escriba en el chat. O si no empiezan a abrir micrófonos y como están Sí, bloqueados es mejor el que lo escriba. ¿Listo? sí, Perfecto. señor. El primero que escriba, el primero le damos, se gana el premio de Farpack. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una pregunta sencilla. ¿Cuál tiene, con cuál de los bifosfonatos tiene mayor riesgo el paciente? ¿Intravenoso u oral? Catalina Ya Restrepo. ganó, sí. Catalina Listo. Restrepo. Entonces, Catalina Restrepo, por aquí, por favor, así que me envían el contacto de la doctora, yo se lo reenvío directamente o para que le escriban ahí a Jamie. Listo, y como siempre me Sí. gusta dar también para el Congreso, les voy a dar una entrada al Congreso el otro año. Vamos a hacer una pregunta así rápida. ¿Cómo se llama cuando tenemos una exposición ósea con secuestros y no tiene el paciente bifosfonatos, no ha tomado bifosfonatos? Creo que sí lo escribió la doctora, creo que le fue una N, pero sí era Cacha, dice, iPhone Cacha, no sé quién será iPhone Cacha. Osteomielitis y es osteomielitis, muy bien, pero entonces, ¿listo? Muy bien, iPhone ¿no? Catch. Doctora Liliana Pino, perfecto. Bueno, nada, aquí quedan mis contactos, mis datos, voy a pasar rápido, que creo que aquí había unas Unas preguntas. preguntitas, sí, doctor. El tubo de Doctora, anestesia para utilizar en urgencias de odontología, caso clínico. nada, entonces, estoy aquí bajándolas, doctora Viviana, gracias, gracias, doctora Marta, sigo bajando acá, doctora Diana, muchas gracias, dice necesidad de manejo dolor. Nada, aquí para el manejo de dolor y antibióticos directamente, el antibiótico que el paciente puede utilizar amoxicilina, clavulato, ácido clavulánico, clindamicina, dependiendo de lo que el paciente pueda según su enfermedad, uno de base según el manejo que tengas que hacerle intermedicamentoso, pero normalmente lo pueden manejar con clavulina, con ningún lío. Recuerden, esto va en dos partes, uno, un enjuague. Siempre a los pacientes les mando enjuague con digluconato de clorexidina, clorexol, que ya nos explicó Jamie, que haga enjuague al paciente. ¿Ok? ¿Para qué? Para eliminar cualquier factor microbiano infeccioso que tenga en la zona. Dos, tengo que buscar la forma de regenerar epitelio. ¿Ok? Y tres, el tema de medicamentos. Entonces, medicamento el que el paciente puede usar. Si el paciente es alérgico, pues ya miras cómo lo manejas. Si el paciente es alérgico a la moxi, lo puedes manejar con una clindamicina, directamente o con una eritromicina, dependiendo de lo que tenga, pero ya es más un manejo que le harías en la parte de tu clínica. Paciente 62 años, ácido cianuro, bifosfonato anual, intravenoso, antecedentes de trauma, fractura del diente, endodoncia, comenta el paciente presenta una fractura, sostiene la corona, sintomático, estable, panorama estable, implante estable, ajuste oclusión, solitotomía. En caso de fractura evidente, la conducta es exodoncia, sí, pero, entonces como el paciente aquí estaba leyendo el caso de la doctora Cacha, perdón que no me aprendí, Liliana creo que me dijo el nombre. Entonces, lo que tenemos aquí directamente es que este paciente, si va a tener una fractura y el endodoncista como tal dice que tiene una fractura y hay que retirarlo, y él tiene unos alendronatos que viene tomando de manera intravenosa del 2017, son 6 años. Es un paciente que va a tener esos niveles muy altos. Hay que tener mucho cuidado y hay que manejarlo directamente con el médico tratante. Tienes que ver qué tan expuesto y qué tan traumático va a ser el tema quirúrgico. Si la cirugía es una cirugía simple donde yo puedo hacer una exodoncia y retirar ese diente del alvéolo sin generar mayor trauma a nivel del hueso, es lo indicado. Pero recuerden, previamente antibiótico, posterior antibiótico, el manejo previo, yo hago previo también enjuagues
enjuague del paciente con digluconato y lo mantengo con clorexina previamente, también lo hago desde el día anterior. ¿Por qué? Porque necesito eliminar cualquier factor irritante infeccioso que hay en la zona. Entonces, esto es el manejo, tienes que hablarlo también con el médico tratante, y me toca retirarlo porque es un foco infeccioso. Y dejarlo sumergido con una fractura, y si ya le hicieron esto, lo más probable es que tenga una infección grande el diente en esa zona. ¿Listo? Doctora Areli, preparar al paciente el día anterior, como lo expliqué. Previamente el día anterior es antibiótico, enjuagues, mantenerlo aséptica la zona que vamos a hacer el procedimiento. En un paciente sano oral, ¿cuánto tiempo puede durar el tratamiento con estos medicamentos? Me perdí. En un paciente sano oralmente, ¿cuánto tiempo puede durar el tratamiento con estos medicamentos? Doctora Luz, si me puede explicar no lo entendí, por favor. Doctora Gloria, gracias, doctora Gloria. Gracias, doctora Nelly. Gracias, usuario Zoom. Qué pena, estoy leyendo aquí, no sé los nombres. Proveedor ya, intravenoso, listo, perfecto. ¿Qué con más preguntas? No, Muchas gracias, doctora Jimena. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Juliana. La verdad, no, un muchas placer. gracias, doctor. De verdad, un placer tenerlo siempre. Este es su casa. Ustedes saben que nosotros mantenemos nuestro martes odontológico. Recuerden que actualmente tenemos un curso de actualización para auxiliares de consultorio odontológico, nuestro curso de violencia sexual, de actualización en radiología. La idea es que todos estemos en constante educación continuada para que realmente veamos esos manejos de los pacientes adecuados. Y por último, un cursito que tenemos de mini implantes para que los invitamos también a que se inscriban los periodoncistas y los ortodoncistas. Doctor, muchísimas gracias y bueno, seguiremos invitándola a muchas charlas. Muchas Muy gracias. amable. Gracias por permitirme compartir un poco, y creo que eso nos da un poquito de luces para el manejo de estos pacientes. Y recuerden, el manejo es interdisciplinario, no nos olvidemos de eso. Realmente tenemos Así que es. hacer ese manejo interdisciplinario. No somos una isla independiente. Muchas gracias, doctora, muchas gracias a todos. Que tengan un feliz día. Igualmente. Listo.